Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y seguir en estas entregas especiales durante esta pandemia que azota a Honduras y al mundo. Hoy vamos a revisar la situación económica, cómo están al mismo tiempo las finanzas en la región. Está en directo desde Miami un destacado banquero de la región, ahora residiendo en los Estados Unidos, con una amplia experiencia en la banca. Don Roberto Argüello, es un gusto saludarle. ¿Cómo han sido los análisis durante estos días de ustedes, los especialistas en finanzas, y la revisión que día a día van poniendo en práctica de cara a salir de esta crisis, que ahí es donde verdaderamente vamos a enfrentar situaciones difíciles a nivel de nuestros países? Gracias por estar con nosotros aquí a través de TSI. Un gusto saludarlo, doctor Argüello. Un gusto, Rosendo. Yo sabía mucho de ti porque casualmente tenemos un amigo en común que es el embajador Ramón Custodio Espinosa, que siempre me ha hablado de ti y de tu programa, y te felicito por todas las buenas cosas que haces por tu país y por todas las personas que te escuchan. Doctor, ¿cómo están los análisis de ustedes, los hombres de las finanzas, hacia la región? Hoy estamos más en el día con día y se entiende, sobre todo por los escasos recursos que ingresan a millones de familias, pero habrá un momento en que enfrentaremos otra realidad: economías golpeadas, finanzas dañadas. ¿Qué nos depara allá por los meses de agosto, septiembre para nuestros países que ya irán saliendo de esta crisis del COVID? Le pregunto en principio esto para después revisar lo que está haciendo la economía estadounidense, donde muchos estados hoy ya están volviendo a actividades reguladas. Entendamos lo que ha pasado. Desde hace 2 meses, las economías de casi todos los países del mundo se han bajado de intensidad. No se han apagado, sino que se han bajado de intensidad. Es como que de pronto tú tienes tu cocina y el fuego lo tienes súper alto, en 100, y de pronto has tenido que bajar el fuego de 100 a 5. La economía no está apagada porque están todos los servicios básicos en la mayoría de los países del mundo, como es el internet, como es la electricidad, ¿verdad? Muchas industrias básicas están funcionando. Lo otro es que tenemos que entender es que hay muchos héroes, no solamente los médicos y las enfermeras y las personas que están atendiendo a los hospitales, pero hay muchas personas que han mantenido abierto la economía. Tenemos a las personas que nos dan de comer, desde el campesino que siembra la zanahoria, que siembra la cebolla, que siembra el tomate, hasta aquel camionero que lo lleva hacia el mercado o hacia el supermercado, ¿verdad? Los banqueros que han estado ofreciendo sus servicios para que la gente pueda pagar, para que tenga dinero, para que puedan dar las tarjetas de crédito. Entonces, la economía de todos nuestros países, incluyendo la de Honduras, lo que ha pasado es que el fuego se ha minimizado. Antes estaba en 100, ahora está en 10. Pero ¿qué pasa? ¿Okay? La mayoría de las personas, yo te diría en un 90% de las personas en el mundo, viven de pago en pago. ¿Qué significa eso? Que están esperando la quincena para poder comprar comida, para poder pagar su auto, para poder comprar las necesidades que uno tiene. Y ese es el mayor problema que hay, que es que se ha tenido que encerrar todo el mundo, ha tenido que haber un lockdown, porque de no ser así, esta pandemia hubiera acabado con mucha gente. La cantidad de muertos que hubieran existido si no hubiera habido este lockdown hubiera sido una cosa astronómica, cosa que los hospitales no hubieran podido hacer. No hay ventiladores en el mundo para poder cuidar a la cantidad de personas que pueden ser enfermas. Esta es una pandemia como nunca ha visto el mundo, afecta a todo mundo. En un momento se pensó
de que solamente afectaba a las personas de 60 años para arriba, y ahora nos hemos dado cuenta que afecta hasta niños recién nacidos, inclusive hasta las mascotas de uno. Entonces es una pandemia muy fuerte. Pero ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Y después te voy a decir que creo que es lo que puede pasar en nuestros países. Los Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo, tiene 50 estados. Y cada estado, a cada estado le corresponde pagar a su policía, pagar a sus bomberos, pagar a todos los servicios básicos, ya sea de transporte, ¿verdad? Y lo que está pasando es que los estados han gastado todos sus recursos para poder asistir a todas las personas que viven en los diferentes estados. La pandemia se concentró originalmente en Nueva York, donde los números y las cantidades de personas infectadas y muertos ha sido una cosa impresionante. Pero hoy, debido a las buenas acciones que se han tomado en Nueva York bajo el liderazgo del gobernador Andrew Cuomo, yo te diría que hoy la cantidad de personas infectadas cada día crece. El problema principal que hay en todo esto es de que se cree de que esto va a durar 18 meses. ¿Y por qué va a durar 18 meses? Porque es el tiempo que va a tomar en que exista una vacuna. Entonces, en esos 18 meses vamos a tener que aprender en lo nuevo normal, que es andar con máscara, andar con guantes, el distanciamiento social. Pero cierto que la economía se tiene que abrir, porque si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Y los países tienen que producir. ¿Cómo cuidar esa economía del hombre, de la mujer que está en el día a día luchando para llevar la alimentación a su hogar? Y aquí sumo una gran cantidad de empresarios que de igual manera han tenido sus inversiones, pero se han visto desde la pequeña, mediana y la gran empresa con sus limitaciones. ¿De qué forma debemos ir a nivel de todos los países, cada quien con sus leyes, desde luego, incorporando diferentes sectores para no cortar ese flujo del cual usted habla? ¿Deberá irse revisando de forma paulatina, doctor Argüello? Lo principal de todo esto es tener un diagnóstico de la finanza del pueblo hondureño, del pueblo americano, y también los mecanismos de defensa que existen en defensa de los ciudadanos. En los Estados Unidos, en estos momentos, 30 millones de norteamericanos han aplicado porque no tienen trabajo y que el gobierno de los Estados Unidos les mantenga un mínimo para que de esa forma puedan comer. Este es el país más rico del mundo y se puede dar el lujo de hacer esas cosas. Yo no sé qué es lo que se puede hacer en Honduras, que es un país que por mucho tiempo ha tenido muchos problemas y es un país que está en desarrollo. Lo otro es que tenemos que entender que no todo el mundo tiene reservas, ni tampoco todas las compañías. Yo te diría que la mayoría de las compañías en los Estados Unidos tienen un mes de reserva. ¿Qué significa eso? De que si ellos no tienen ingresos en un mes, posiblemente van a poder pagar sus cuentas un mes más. Pero ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos reconociendo de que eso es así? Ese sí, vuelvo a repetirte, es de que muchas empresas no tienen el dinero para aguantarse más de un mes. Entonces los Estados Unidos hizo un programa especial único que vale la pena mencionar, lo que se llama el Payroll Protection Plan. Ese es un plan por el cual el gobierno americano aprobó una cantidad enorme, 600 billones de dólares, una cantidad astronómica, para que los negocios puedan aplicar ante los bancos de los Estados Unidos. Los bancos le puedan hacer un préstamo equivalente a 2,5 veces los sueldos y las prestaciones que le dan a sus empleados. Vamos a decir que una industria tiene prestaciones y salarios por $10,000, que es una empresa pequeña. Entonces los bancos le pueden prestar $25,000, 2,5 veces eso. Y luego, si el negocio puede probar de que ese dinero se utilizó para pagar los sueldos y las prestaciones sociales de sus empleados, el gobierno de los Estados Unidos le perdona esa deuda. Eso ha sido un programa maravilloso y es un programa que está ayudando a reactivar a millones
de empresarios, porque la verdad es que la empresa privada, el pequeño empresario, no el grandotote, el pequeño empresario es el que mantiene una economía. Vámonos ahora a la economía de Honduras. Perfecto, sí, porque es una comparación totalmente diferente y para la región y particularmente Honduras, ¿cuáles son los mecanismos ideales para que ese sostenimiento durante estos meses de crisis, ya aquí son más de 45 días, mayo se habla será duro, igual puede ocurrir en junio, ¿qué hacer para mantener un sostenimiento y salir a flote? Bueno, primero entendamos los considerandos de Honduras. Honduras ha tenido la tasa impositiva más grande de Centroamérica. El empresariado hondureño se ha quejado de que está asfixiado desde el punto de vista de impuestos. Y la verdad es que Honduras ha perdido competitividad ante El Salvador, Guatemala e inclusive Nicaragua debido a la cantidad de impuestos que han habido en los últimos años. Dicho eso, yo creo que estos son momentos de que el sector privado, junto con el gobierno de Honduras, hagan una estrategia de salida, porque los recursos que tienen los Estados Unidos no necesariamente los tiene Honduras. Dicho eso, hay ciertas economías que son muy importantes para el país. Primero, el presidente Hernández, a quien a propósito yo no conozco, no soy amigo de él, para que aquellas personas que me oigan hablar de él, hace como unos 3 meses habló de la necesidad que Honduras fuera un país autosostenible en la cadena alimentaria. Me parece que ha sido uno de los primeros presidentes en toda Latinoamérica que está hablando una necesidad. El pueblo hondureño tiene la necesidad de ser autosostenible en comida. Tiene que ser autosostenible en el tema de sus medicinas. No podemos estar dependiendo que las medicinas vengan de los Estados Unidos y menos de China, quien es el que nos ha metido este virus, ¿verdad? Creo de que Honduras, siendo un país que está enfrente de Estados Unidos, cuando se comience a reactivar poco a poco la economía, las zonas francas de Honduras están en una posición privilegiada para que puedan mandar todos los bienes necesarios que necesitan los norteamericanos, porque lo que va a pasar es que en el pasado las grandes tiendas, que a propósito pueden desaparecer con esta crisis, porque antes estaban golpeadas y ahora están moribundas, pero en el pasado, ¿qué hacían las tiendas? Pedían 100,000 piezas de China y esas 100,000 piezas se dilataban 6 meses en hacer y mandarlas. Hoy, en vez de pedir 100,000 piezas, puede ser que pidan 5,000. ¿Y quién es el país que está más posicionado para poder hacer todas esas cosas? Se llama Honduras. Honduras por muchos años ha tenido una situación de amor con Estados Unidos. Y en el pasado yo le decía a muchos amigos hondureños que El Salvador se le había robado la novia. Yo creo que últimamente los Estados Unidos sí está viendo a Honduras como un aliado que siempre lo ha sido. Entonces, Honduras está estratégicamente posicionada, ¿verdad?, para poder exportar mucho a Estados Unidos y crear fuentes de trabajo. Dicho eso, el costo de la energía de Honduras es prohibitivo. Hay que ver cómo se baja. Es muy costoso eso. El tema de los impuestos en Honduras es prohibitivo. Entonces yo creo que aquí tiene que venir una concientización de todo el mundo, de los empresarios con el gobierno, con las uniones, con los trabajadores, con todo el mundo, y esta es la forma de poder salir adelante, porque solos no van a poder. Está con nosotros al banquillo directamente desde Miami el economista Roberto Argüello. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el doctor Roberto Argüello, economista centroamericano, por su nexo con Honduras y Nicaragua y que ahora está en Estados Unidos. Doctor, me habló de la industria manufacturera. ¿Qué otros sectores del área empresarial se deberán potenciar? ¿Deberán ser prioridad para el Estado una vez que se vaya reactivando la economía? Además de la cadena alimentaria, la construcción y la banca. La construcción en todas las economías es el principal motor. Y yo te diría que cuando vino la gran recesión en Estados Unidos, en los años 30,
¿Qué se hizo? Grandes programas de inversión de carreteras, de edificios. Yo creo que en Honduras esa es una necesidad y muy importante de que hayan obras de desarrollo. En Honduras hacen falta miles y miles de casas para todas las personas que viven en Honduras. El déficit de casas en Honduras es astronómico. Ahora, para poder hacer eso, obviamente se necesita el financiamiento correcto. Y para eso, los bancos en Honduras, yo te diría que los banqueros de Honduras han sido muy responsables, tienen una reputación mundial, han buscado recursos en todos lados, independientemente del gobierno, ¿verdad? Son un ejemplo de banqueros en toda Latinoamérica. La banca juega un rol muy importante, pero yo te diría que la construcción es vital en todo esto. La apuesta al sector productivo, ¿cómo involucrar a un pueblo con esa vocación estrictamente agrícola para que entre a ella, pero con las condiciones adecuadas? Ya usted me hacía planteamientos en el segmento pasado, cómo irse incorporando, no solo a nivel de sector privado, sino el Estado con tasas de interés, debemos decir aquí, adecuadas, para así tener una motivación en todos los sectores. Bueno, comencemos diciendo, Rosendo, que la economía del futuro de Honduras, la que va a existir en 3 meses, 12 meses, 18 meses, no va a ser la misma que hemos vivido, va a ser totalmente diferente. Los partidos de fútbol no van a existir por mucho tiempo. Eso significa que la fanaticada va a tener que ver los partidos desde la televisión, ¿verdad? Mientras no exista la vacuna. ¿Okay? La construcción en los Estados Unidos, fíjate, con toda esta crisis no se ha detenido. Más bien, en todo Estados Unidos he notado yo que las carreteras se han estado construyendo mucho más rápido porque como no hay autos, entonces han estado construyendo. Lo otro es de que creo que los gobiernos, y este es un tema que yo soy economista y aprendí mi economía de que si un país producía un bien bueno y barato, de que se debiera de castigar al que lo hace bien, pero no tan barato. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? Destruimos todas las industrias de nuestros países. La primera persona que comenzó a hablar, a decir que las industrias de los Estados Unidos estaban destruidas fue Donald Trump. En un momento yo pensé que Donald Trump estaba loco. Te vuelvo a recordar que yo soy economista liberal. Yo creo firmemente que entre menos el Estado se involucre en una economía, creo que la economía está mejor. Pero Donald Trump, ¿qué demostró? Donald Trump demostró que los chinos, en específico, han sido personas que por una taza de arroz y un vaso de agua hacen un bien y luego lo vienen a dejar a nuestros países por nada y han destruido a todas nuestras industrias. ¿Y qué ha pasado? Ahora que los Estados Unidos necesita tener algodón para poder hacer los exámenes del coronavirus, no hay algodón. No hay piezas para los instrumentos que hay que hacer, todos estos instrumentos médicos. ¿Por qué? Porque todos se hacen en China, las tuercas se hacen en China, las baterías se hacen en China, ¿verdad? Y entonces todos nuestros países le han permitido a los chinos quedarse con todas las industrias del mundo y hemos quitado los aranceles y en mi opinión, yo no sé si te acuerdas que en los años 60, cuando se estaba creando el mercado común centroamericano, se habló de bajar los aranceles centroamericanos para que los productos centroamericanos pasaran de Honduras a Nicaragua, de Honduras a Guatemala y viceversa, lo cual funcionó muy bien, pero también fuimos bajando los aranceles al punto que terminamos con industria. ¿Cómo es posible de que en Honduras el cemento chino sea más barato que el cemento nacional? Eso es una amenaza a la nacionalidad, al país, y te voy a explicar por qué. Cuando yo fui asesor del abogado Edgardo Dumas Rodríguez, primer ministro de Defensa Civil de Honduras, bajo el presidente Carlos Flores Facusé, a propósito, uno de los mejores presidentes de la historia de Honduras, me di cuenta de que el Instituto de Previsión Militar depende de los dividendos de una compañía de cemento. ¿Y qué pasa? Hoy
con la introducción del cemento chino y el cemento turco, ¿qué ha pasado? No solamente se afecta la balanza de pagos de Honduras fuertemente, porque cuando uno hace un bien local, se ahorra un montón de cosas que uno no tiene que pagar y ayuda a la balanza de pago, ayuda a los impuestos. Pero ¿qué ha pasado? Han estado importando cemento chino y cemento turco y han destruido la industria nacional y, en mi opinión, el cemento es muy importante para la construcción, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hoy las personas que han estado poniendo su vida, como son los bomberos, como es la policía y como es el ejército, en vez de premiarlos por estar ayudando al pueblo de Honduras, los estamos castigando porque sus pensiones van a ser fuertemente afectadas por la importación de cemento chino y cemento turco a Honduras. Doctor, ¿cómo ir en esta economía que la hemos tenido paralizada prácticamente? ¿Cómo ir incorporando poco a poco diferentes sectores para la reactivación? Que aun y cuando estamos en crisis, deberá ir fluyendo en el mercado para no entrar en una parálisis total de país. Te lo explico. Vamos primero a las industrias esenciales y a los trabajadores esenciales. ¿Cuáles son los trabajadores esenciales? La gente que nos da de comer, la gente que nos cuida, la gente de los hospitales, la gente que maneja los buses, los camioneros. Fíjate que a mí me da una enorme tristeza que el otro día estuve viendo la televisión española de un camionero que venía de un lado de España al otro lado de España a dejar comida y no tenía ni siquiera dónde ir al baño y tomar agua. Yo no sé si eso está pasando en Honduras, pero en Honduras hay mucha gente que son los trabajadores esenciales, que son los que han mantenido la economía hondureña. Ya te dije, la economía hondureña no se apagó, se bajó de intensidad. Después hay industrias que son esenciales, donde estamos los hospitales, donde están las farmacias, todas aquellas que hacen las pastillas, las medicinas, las inyecciones, quienes nos dan de comer, las bebidas, el agua. Entonces hay un montón de industrias esenciales. Yo te diría que el sector privado tiene que colegiar con el gobierno y determinar quiénes son las industrias esenciales e irlas abriendo poco a poco, ¿verdad? Bajo nuevas normas. Porque ya te dije que lo que pasó en Honduras hace 6 meses, eso no va a ser lo nuevo. Lo nuevo va a ser el distanciamiento social. Cuando uno vaya al supermercado va a tener que estar a 6 pies uno del otro. Se van a tener que hacer las cosas bien. Ahora, el problema principal que tiene Honduras se llama la liquidez. Ese es un problema muy serio porque la gente no tiene dinero, no tienen con qué comer. Y entonces, cuando uno encierra a la gente por tanto tiempo, donde sea, la gente se va a quedar sin cash y no van a tener qué comer. Ya está pasando en los Estados Unidos, donde la gente se está rebelando. Ahora, un lockdown, que es un cierre total, para que uno quede en su casa, tienen que pasar las siguientes cosas. Primero, tiene que venir una directriz del gobierno, pero también esa directriz tiene que ser aceptada por la población, porque por muy duras que sean las medidas y por muchas multas que le metan, imagínense ustedes si de pronto todos los hondureños salen a la calle en rebelión en contra del ejército y la policía. Lo dijo el gobernador de Nueva York el día de hoy, el gobernador Andrew Cuomo. Dijo, señores, yo a ustedes cada vez que hablo les presento facts. Facts son hechos. Y ustedes, las personas que viven en Nueva York, analicen los hechos y piensen que las acciones de uno pueden contribuir al bien o al mal del país. Y esto es lo último que te digo. Yo tengo amigos que han sido totalmente irresponsables, que han andado en la calle y a uno de ellos le dio el coronavirus y no le dijo a los otros amigos y se los pegó. Y uno de ellos se murió. Entonces, esta es una crisis muy seria que hay que tomarla muy en serio, pero hay que saber balancear entre la economía y la vida. Ese es el tema. Está con nosotros al banquillo el doctor Roberto Argüello. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el doctor Roberto Argüello. ¿Cómo debe ser desde la óptica de
quienes nos dirigen, el actuar hacia esos ciudadanos que no resisten el confinamiento. Bueno, usted ya me exponía que Estados Unidos, que es la economía más sólida del mundo, sus ciudadanos ya no aguantan, pero habrá que tener un manejo equilibrado para no disparar los casos o en este caso los contagios de COVID, doctor Argüello. Bueno, entendamos primero de que en el Estado, entendamos lo primero de que en un país como Estados Unidos existen diferentes áreas que han sido afectadas de forma diferente. Nueva York fue el epicentro del problema. Es como cuando hay un terremoto. El epicentro puede ser en Managua, pero no necesariamente en Chinandega. En Honduras no hay terremoto, entonces la gente no entiende eso. Pero cuando pasó el Mitch destruyó muchas ciudades en Honduras y a las otras no las destruyó tanto. Entonces hay que saber a dónde es el epicentro. Hay un temita así que te quería decir que me preocupa muchísimo y es que la economía de los Estados Unidos está fuertemente afectada. ¿Y quién es el más afectado? El más pobre, el que más trabaja, el que da los servicios básicos. ¿Y quiénes son esas personas? Los nuestros, los hondureños, los nicaragüenses, los salvadoreños, los guatemaltecos. Y lo que pasa es que todas estas familias que se han sacrificado, que son el hermano lejano, que es el que tiene a su mamá, a su hermano, a sus hijos, nunca se olvidan de los nuestros y siempre envían sus remesas. Y yo te diría que las remesas van a ser fuertemente afectadas y eso obviamente va a crear mucho dolor en Honduras, cosa que yo lo siento muchísimo, pero es una realidad. Lo otro es que hay que entender que esta pandemia estamos en la primera fase y que la segunda fase puede ser peor que la primera. Lo han estado diciendo los médicos. Y hay como mucha gente está desesperada en la parte económica, yo te diría que esto puede ser muy grave, porque si no hacemos las cosas bien, la segunda ola va a ser mucho más peligrosa que la primera y va a ser devastadora porque la cantidad de muertos va a ser una cosa nunca vista. El gobernador Cuomo hizo una fórmula muy buena que se está siguiendo en los Estados Unidos y la fórmula dice que si una persona infecta a menos de una persona, uno está conteniendo la pandemia. Si una persona infecta a 1.2 personas, la pandemia está descontrolada. Entonces este es como que uno tenga un automóvil y tenga un espidómetro y va viendo la aguja a la velocidad que uno va. Obviamente, si tú vas a 10 kilómetros por hora, tienes un choque, no te va a pasar tanto, pero si vas a 100, te podés matar. Y si vas a 200, ahí no queda ni para contar el cuento. Entonces, esos parámetros del gobernador Cuomo son bestiales y son una fórmula para saber cómo se puede abrir la economía si se le mete más fuego, si se le mete más leña, se le mete más carbón, ¿verdad?, a la economía. Vuelvo a repetirte, si una persona infecta a menos de una, la pandemia está controlada. Si una persona afecta a 1.2, la pandemia está descontrolada. Y entonces, si se descontrola encima de 1.2, la segunda ola va a ser peor que la primera ola. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque lo que ha pasado, yo te voy a decir qué es lo que ha pasado en Honduras. Debido a las medidas que se han tomado y la colaboración del pueblo, los hospitales de Honduras no están sobresaturados. Imagínate de pronto, como hubo en España, la gente tirada como perros y gatos en las calles sin que los médicos los puedan atender y que los médicos estén tomando la decisión de quién vive y quién muere. Eso no ha pasado en Honduras. Y hay que felicitar al gobierno nacional por haber hecho su trabajo y hay que felicitar más todavía a todos los hondureños que han estado conscientes que eso es así. Y hay que felicitar mucho más y hay que premiar a todas aquellas personas que han sido capaces de ver cómo se detiene este virus. No sé si te contesté tu pregunta, pues, pero quería enfocarme en situaciones que están pasando en Estados Unidos con una enorme relevancia en Honduras. Sí, los tomadores de decisiones en Honduras, ¿cuáles son los protocolos que deben ir tomando para mantener activa la inversión? Porque por un lado
me expone la caída que tendremos en el tema de las remesas, que ha sido por muchos años un sostén de nuestra economía, y ahora ya con los desempleos que está reportando Estados Unidos, arriba de 30 millones en los últimos días, y lo que va a seguir durante esta pandemia traerá un fuerte golpe para nuestro país. ¿Cómo plantearnos ante esta situación que vivimos frente a la realidad económica de nuestro país? Mira, yo vine a vivir a Estados Unidos porque Daniel Ortega y compañía limitada mataron a una cantidad enorme de personas y se robaron todos los bienes de mi familia y de millones de personas. Vivo en Miami y tengo relación con muchas personas de Estados Unidos hasta Chile. Te voy a decir lo que pienso de los hondureños. Los empresarios hondureños no tienen nada que desearle a ningún empresario en el mundo. Son personas brillantes, inteligentes, trabajadores y que con muy poco han hecho muchísimo. Yo te diría que si los gobiernos nacionales, no te estoy hablando que el gobierno nacional, sino que el gobierno nacional, no estoy hablando ni de liberales ni conservadores, de verdad quisieran a su pueblo y trabajaran de la mano y se olvidan un poquito de la politiquería, la cantidad de talento que hay en Honduras, se pueden solucionar todos los problemas. Ojalá que las mejores mentes de Honduras sean los que están en el gobierno, como los que están en el sector privado, como la fuerza laboral, porque en Honduras todo el mundo es trabajador, trabaja desde el más pequeño, desde el más pobre hasta el más rico. Que pongan sus mentes, ¿verdad?, a trabajar y que piensen cómo pueden salir juntos de este problema, porque el problema es bien serio. Y eso es algo que creo que no se ha hecho y que sí se debe de hacer. Ya en los Estados Unidos poco a poco se viene haciendo, ¿verdad? Entonces, es la forma de hacerlo. Yo no creo que en Honduras todavía hay un think tank que esté pensando en beneficio de todo Honduras y cómo salir, porque el problema es serísimo. Fíjate bien, Honduras va a competir con los recursos ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID ante México, ante Argentina y estos países que son 20 veces más grandes y más poderosos. ¿Okay? Europa tiene unos problemas serísimos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hondureños? Pensar por ellos mismos, no mendigar. En Honduras se puede crear mucha riqueza. Es un país privilegiado, con una clase trabajadora insigne, con una geografía privilegiada, al lado de Estados Unidos, que es un tremendo aliado, que tiene tremendos puertos. Los puertos de Honduras, para meter cosas a Nicaragua, meter a El Salvador, y en vez de a Guatemala, pasan por Honduras. Honduras tiene los mejores puertos, ¿verdad? ¿Qué no tiene Honduras? O sea, Honduras es la envidia de muchos países. ¿Y qué cuidado, doctor Argüello, qué cuidado se debe tener para no entrar en los abusos? Querer a su país, como lo hizo el doctor Ramón Custodio, que puso su vida por 40 años y gracias a Dios nunca lo mataron. Ser como el abogado Dumas. Yo me recuerdo que cuando vino Mitch, el presidente Flores le extendió la mano a los nacionales y juntos fueron a pedir ayuda de Europa. Yo estuve presente. El único país centroamericano que había unión de liberales y nacionales fue Honduras. Todos los políticos de Honduras, el sector privado hondureño acompañó al presidente Flores a exponer ante la comunidad internacional que Honduras necesitaba ayuda. Porque aquí hay un elemento que va a resultar fundamental en aras de esta recuperación que se tendrá que enfrentar con todos los sectores de la sociedad hondureña: transparencia. Total, es que lo que pasa es que Honduras es pobre porque no la ha habido. Y ahora, no es que Honduras es el único país donde no hay transparencia. Aquí en los Estados Unidos también hay personas que no son transparentes. Lo que pasa es que cuando los agarran los meten presos 50 años y no salen. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Roberto Argüello.
Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el doctor Roberto Argüello. ¿Habrán altos niveles de endeudamiento local y externo de todas estas economías de la región? No tenemos el poder de Estados Unidos, estamos claros, pero ¿qué cuidado se debe observar para que no se nos vaya a pasar la mano, doctor Argüello? Bueno, primero Honduras tiene que tener el efectivo para mantener viva su economía y mantener viva a su pueblo. Otra cosa es que una deuda se paga si hay voluntad de pagarla y el que tiene el sartén por el mano, que es el banquero, está dispuesto a extenderla. Yo te diría de que dado esta enorme crisis, la mayoría de los países van a poder negociar muy bien sus deudas, inclusive algunas de ellas que se puedan condonar esas deudas. Pero los dineros que se puedan obtener tienen que ser manejados con una transparencia única, porque el margen de error y de equivocación es cero. Que se esté pensando a nivel de muchos países de la región de acudir a los acreedores, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en principio, con la petición de suspender temporalmente el servicio de la deuda, ¿lo ve adecuado? Perfectamente bien, al punto que las autoridades americanas bancarias le mandaron un memorándum a sus bancos diciendo de que si un deudor perdió su trabajo, le pueden extender el crédito 6 meses, sea principal e intereses, sin que le afecte el crédito. Lo que hacen es que le pegan la cantidad no pagada al final del préstamo. Si lo están haciendo en los Estados Unidos para todas las personas que no pueden pagar, para todas las empresas, los países sí lo van a poder hacer, porque los países sí tienen la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos. ¿Cuáles deben ser los grandes mercados aliados de la región para el fortalecimiento de nuestras economías post pandemia? Si es que logramos esto a corto plazo, y aquí separemos, porque ya hemos observado de los beneficios y la cercanía que usted ha expuesto del gran mercado estadounidense. ¿Hacia dónde deben ver estos países en el futuro cercano? Primero, Centroamérica. Segundo, Estados Unidos. Tercero, México. Ir paso a paso. Centroamérica, porque es el mercado, somos 40 millones de centroamericanos, los productos hondureños son bien queridos en todos esos países, ¿verdad? Estados Unidos, porque es el país que mejor paga, que tiene más escala, puede dar más trabajo, va a ayudar a las zonas francas. Y además que con esta caída de los productos chinos, créeme que hay una cantidad de personas que no quieren saber nada de China y los productos chinos. Yo conozco una señora que el otro día estaba en el supermercado, vio que el bacalao era hecho en China y yo no lo compro. Y punto, ¿verdad? He visto gente que dice hecho en China, no lo compro. He visto personas que veo que un producto cuesta 2 veces más que el otro y no lo compran, si es hecho en China, ¿verdad? Entonces, yo te diría Centroamérica, que es el mercado ideal, el mercado hermano, México y Estados Unidos. Por supuesto también Europa, porque por ejemplo el café hondureño, que es uno de los mejores cafés del mundo. A propósito, hablemos un poquito del café. Hace 15 años Honduras casi no exportaba café. Hoy Honduras es uno de los países que más café exporta en el mundo y siendo uno de los países más chiquitos. Ahí tenés tú un ejemplo de cómo el empresariado hondureño ha triunfado. Y en la cadena de valor del café está desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Y quiénes compran ese café primordialmente? Son los alemanes. O sea que Alemania juega un rol muy importante. Alemania ha sido un país muy generoso con Honduras, Holanda, España y Francia.
O sea que esos son países también naturales para Honduras. ¿Se visualiza por parte de ustedes una esperanza para estos países con la caída que ha tenido el precio del petróleo, que dejará, por lo menos en los próximos 3 o quizás 6 meses, costos muy bajos en el precio de los carburantes, doctor Argüello? Definitivamente que sí, porque parte de la gran deuda que ha tenido Honduras ha sido la factura petrolera. Ahora, dicho eso, a mí me ha agradablemente sorprendido que las grandes compañías que están supliendo petróleo a Honduras han sido supremamente responsables y han podido responderle al pueblo de Honduras garantizando la gasolina y el gas en mera pandemia, ¿verdad? Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Volviendo a caer en el tema de los servicios básicos, la gasolina es esencial para el bien del país. ¿Cómo preservar los empleos? ¿Dónde encontrar esa varita mágica que haga prevalecer la mayor cantidad de oportunidades a nivel de Honduras, a sabiendas, doctor Argüello, que muchas empresas, por las dificultades que usted ya me decía, hay empresas que soportarán un mes, quizás más, la aspiración es conservarlos? Por eso, hay que cuidar a la banca. Hay que ver que todos los bancos de Honduras triunfen y que no vaya a haber una catástrofe bancaria. En los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos ha inyectado millones de millones a la banca y lo está ayudando muchísimo a la banca. O sea, la banca tiene que ser perfectamente, tiene que ser una de las industrias clave. La cadena alimentaria, la cadena de medicina, el tema de las remesas, muy importante, se nos va a caer, pero no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente todas esas personas que han estado enviando las remesas, que tienen un enorme corazón y que se han sacrificado por todos los millones de hondureños, van a buscar trabajo y la economía de Estados Unidos va a ir poco a poco. Después de eso, los banqueros junto con el gobierno a saber negociar bien la deuda, a todos aquellos empresarios que le deben a la banca nacional. La superintendencia de banco y el Banco Central tienen una enorme responsabilidad de poder ver cómo ayuda a todos estos deudores, así como la Banca Nacional de Estados Unidos está ayudando a sus deudores. Tengo entendido que el Banco Central de Honduras y la Superintendencia de Banco de Honduras está lejos de hacer las cosas que han hecho los reguladores de los Estados Unidos. Tienen mucho que aprender de los Estados Unidos. Lo mismo, a propósito, no es que la Superintendencia de Bancos de Honduras sea la única. Lo mismo le está pasando a la salvadoreña, lo mismo le está pasando a la nicaragüense. A propósito, en Nicaragua no está pasando nada, según Daniel Ortega, ¿verdad? La gente que se ha muerto ha sido por pulmonía, no por el coronavirus. Ha sido un total y absoluto irresponsable. Pero yo te diría de que el Estado, con sus regulaciones, y el sector privado y la gente que trabaja tienen que tener una unidad, pero también hay que aprender de todas las buenas cosas que se están haciendo en países como los Estados Unidos. Por ejemplo, fíjate bien lo que te dije, Rosendo, te dije, si una persona infecta a menos de una, no hay pandemia. Si una persona infecta a 1.2 o más, tenés una pandemia enorme. El tema es, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a estar midiendo? Eso significa que tenés que tener un ejército de gente midiendo de que si la gente está contaminada o no está contaminada, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hay que aprender. Yo todos los días a las 11:30 de la mañana tengo un mes de estar viendo al gobernador de Nueva York, Cuomo, generando una cantidad de ideas, porque el tipo enseña por media hora todo lo que está haciendo en el Estado, y todo es acertado. Doctor Argüello, cierro con esto. ¿Cómo aprovechar esta relación que se ha mantenido entre Honduras y Estados Unidos? El presidente Trump ha tenido desprendimiento hacia nuestro país con apoyo, con insumos, con respaldo que permite la llegada de equipos médicos incluso. ¿Cómo fortalecer esto en tiempos de crisis? Muy fácil. Honduras ha sido la novia de Estados Unidos. Y por una cantidad de tiempo, esa novia
se había ido hacia El Salvador. Yo creo que la novia volvió, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen un cariño especial a Honduras. Honduras tiene una geografía privilegiada. Estados Unidos necesita de Honduras, porque en esta nueva economía, todos estos productos chinos que antes se hacían en la China y tomaban un montón de tiempo hacerlo, ahora se pueden hacer en Honduras. Entonces hay que aprovechar también que el presidente Trump en estos momentos estima y aprecia la relación que tiene con el presidente Hernández. Vuelvo a repetirte que yo no conozco al presidente Hernández, ¿okay? Lo he visto en la televisión y hasta ahí nomás llegamos, tenemos muchos amigos en común. Pero el otro día me sorprendió de que el presidente Trump habló del presidente Hernández 10 minutos, porque hablaba de él y entonces hablaba de otra persona y después volvía a hablar del presidente Hernández como un ejemplo. Eso me sorprendió y ¿sabes qué? Eso es bueno para Honduras, porque le guste o no le guste a los opositores del presidente Hernández, él es el presidente. Y ante los ojos del presidente Trump y de los Estados Unidos, no es liberal ni nacionalista, lo que hay es hondureño. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado durante este espacio para hablar sobre economía y finanzas en la región. Nos despedimos ya con la mascarilla para protegernos nosotros y proteger a quienes están en la calle. Les recomendamos el uso de la mascarilla porque es nuestro escudo. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias, al igual que al doctor Roberto Argüello que ha estado con nosotros desde Miami.